En una fiesta, descubre un secreto oculto, un beso inesperado transforma su vida para siempre. La música vibrante resonaba en las paredes de la casa de su amiga, un refugio temporal que, sin embargo, no lograba disimular la ansiedad que anidaba en el pecho de Valentina. A sus 28 años, la joven abogada se sentía atrapada en un juego que nunca eligió. Su éxito en la Facultad de Derecho había sido un faro de esperanza en medio de las expectativas familiares que siempre la habían comparado con su hermano mayor, un médico adinerado que brillaba con luz propia en el pequeño pueblo de México. Cada conversación llena de admiración hacia él dejaba en Valentina un eco de insignificancia, donde su esfuerzo parecía desvanecerse entre sus logros. A medida que se movía entre la multitud, el resplandor de su hermano relucía con fuerza, rodeado de admiradoras que reían a sus chistes insípidos. Valentina sentía una oleada de malestar, como si cada sonrisa falsa fuera una confrontación con sus propios fracasos. ¿Por qué no puedo brillar así?, pensaba, mientras se forzaba a beber de su copa, buscando un alivio que nunca llegaba. Quería desconectar, al menos por una noche. Pero esas estrellas fugaces jamás brillaban para ella. Fue entonces cuando, en medio de la charla anodina, se encontró con Sebastián, un compañero de la escuela que había estado oculto en las sombras de su memoria. La conversación comenzó como un mero intercambio de palabras, superficial y cordial, pero pronto emergió una conexión inesperada, una chispa compartida. Hablaban de sueños y obstáculos, de batallas perdidas y victorias personales. Valentina se sentía vista, escuchada en medio del mar de indiferencia familiar. Justo en ese instante, la angustia y la soledad comenzaron a disiparse. «Es difícil ser tú, ¿no?», preguntó Sebastián con una mirada comprensiva. Valentina asintió, dejando escapar una risa nerviosa. Era un alivio, una grieta en su armadura de temor. Detrás de la sonrisa, luchaba con su propio reflejo. ¿Y si esto es solo una ilusión? ¿Y si nunca seré suficiente? La presión de las expectativas se convertía en un peso que aplastaba cada sueño que intentaba albergar, dejando espacio solo para el miedo de decepcionar, y en un momento de vulnerabilidad, un abrazo se tornó en un beso que encendió una llama que ya no sabía que existía. Un beso que no solo confirmó algo en su interior, sino que también desató un torbellino de emociones en su pecho. La confusión la invadió. Era el significado de ser vista, por primera vez, en ese oscuro rincón de su soledad. Sin embargo, el eco de su hermano resonaba en su mente, y con él, la amenaza de un conflicto más profundo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche se tornó turbia. La noticia del beso comenzó a circular, y su hermano, al enterarse, se convirtió en un huracán de furia y decepción. Las palabras de reproche y la mirada de desdén lanzaban un mensaje: no te atrevas a ocupar mi espacio. La presión aumentaba en sus sienes. Valía la pena desafiarlo por obtener algo que apenas comenzaba a sentirse real. La lealtad familiar se convertía en una prisión dorada, con cada latido de su corazón. La incertidumbre crecía. Los secretos familiares eran sombras que se alzaban, listas para abalanzarse sobre ella. Valentina comenzó a cuestionar todo lo que había dado por hecho, atrapada entre la necesidad de pertenecer y el deseo de ser independiente. Cada decisión la llevaba a un laberinto sin salida. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se escondía tras la fachada familiar? La lucha interna la desgastaba. Mientras el eco de sus pensamientos se intensificaba, Valentina se percataba de que su historia estaba a punto de transformarse irrevocablemente. Las emociones acumuladas presionaban su mente, un estallido por venir. ¿Tendría el coraje de abrazar su verdad, aunque ésta supusiera perder lo que más amaba? La respuesta jamás sería simple. Cada paso que diera, la conduciría por un camino de decisiones difíciles. La noche continuaba, y su vida pendía de un hilo. La mañana siguiente, el sol se filtraba por las cortinas, arrastrando a Valentina de un sueño agitado a la cruda realidad. La habitación, un refugio personal, ahora parecía más un campo de batalla interno. Las imágenes del beso con Sebastián se mezclaban con la onda con la que su hermano había reaccionado. Esa combinación provocaba en ella un torbellino de emociones, desde la excitación hasta el terror. Cada rincón de su vida le recordaba el conflicto que había desatado. En la ducha, el agua caliente caía como un rayo que despertaba sus sentidos. Necesito claridad, se repetía, pero la claridad parecía un concepto inalcanzable.
La presión de las expectativas familiares, profundamente arraigadas, la arrastraba. En la mente de Valentina, la lucha estaba contra el marco de definiciones que nunca eligió. Cuando llegó al despacho, el ambiente habitual de trabajo se tornó en un eco de su inquietud. Cada caso que revisaba parecía insignificante en comparación con la batalla personal que se libraba en su interior. Sus compañeros realizaban sus tareas de rutina, ajenos a la tormenta que competía por acaparar su atención. Un par de preguntas amables sobre su fin de semana apenas la sacaron de su ensimismamiento. En lugar de compartir detalles, optó por sonreír brevemente y retornar a su computador. Era un acto de contención, como si cada palabra que saliera de su boca retumbara más allá de su control. A medida que pasaban los días, la tensión entre su familia y ella crecía. Durante las cenas familiares, las dinámicas se torcían, pólvora en el aire. Las conversaciones se basaban en elogios a su hermano, comentarios que resonaban como gritos silenciosos que la golpeaban cada vez que abría la boca. Aquella noche, su hermano llegó a casa con una expresión de desdén que ella reconoció, un lenguaje sutil pero penetrante. No necesitas hacerte notar, dijo, como si cada palabra estuviera diseñada para disminuir su valor. Las anotaciones con las que trataba de defenderse, como soy abogada, resonaban vacías frente a su mirada crítica. De repente, un deseo de lucha la invadió. Comenzó a dedicar más tiempo a cada caso, abordando con rigidez las oportunidades que su trabajo le brindaba. Cada argumento extenso que elaboraba, cada cláusula revisada, se convertía en una forma de desafiar la idea de que su lugar era siempre el segundo. Sin embargo, también surgían destellos de duda. Su éxito profesional, aunque significativo, nunca había sido suficiente para acumular la admiración que sentía que merecía. Una tarde, mientras trabajaba en un caso complicado, un mensaje de Sebastián apareció en su teléfono. «¿Podemos hablar?», decía. La pregunta encendió una chispa en su interior, dándole un respiro en medio del caos familiar. Sin dejar rastro de su agitación, respondió afirmativamente, consciente de que este encuentro podría ser el punto de inflexión que necesitaba. Valentina sabía que enfrentarse a los sentimientos que había alimentado desde aquella noche era tan valiente como tomar una decisión profesional compleja. Se encontraron en un café, donde el aroma del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones ajenas proporcionaban un telón de fondo perfecto para su conversación que prometía ser reveladora. Valentina, con el corazón en un puño, se sentó frente a Sebastián, sus mentes aturdidas por la incertidumbre. «No puedo seguir viviendo para los demás», se preparó para verbalizar. La vulnerabilidad la empujaba hacia la verdad, hacia un nuevo camino. Mientras Sebastián iniciaba la conversación, Valentina se dio cuenta de que el diálogo que estaba a punto de mantener no solo cambiaría su relación con él, sino también la relación consigo misma y con el mundo que la rodeaba. «Es momento de dejar de ser un segundo plano», pensó mientras se preparaba para compartir sus miedos y heridas más profundas. El desafío de enfrentarse a su hermano y tomar la decisión de reescribir su historia personal estaba añadiendo una intensidad palpable, un desenlace que se sembraba de promesas. Pero su próxima lección podría modificar el rumbo de su vida irremediablemente. Con cada palabra que pronunciaría, la decisión estaba cada vez más cerca. ¿Tendría la valentía de dar ese paso sin importar las consecuencias? La respuesta estaba en el aire, flotando entre ellos, esperando a ser revelada. El crujir de la silla metálica alrededor de la pequeña mesa del café se mezclaba con el sonido de las tazas al chocar cuando Sebastián se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los de Valentina, llenos de sinceridad. Era el momento. Las horas pasadas desde que recibió el mensaje parecían resumirse en ese instante crucial, en esa burbuja de tiempo donde el resto del mundo se desvanecía. A pesar del bullicio del café, los pensamientos de Valentina giraban en torno a una sola idea, la necesidad de autenticidad. «Este es mi espacio», se recordó mentalmente. La decisión que tenía ante sí, aunque intimidante, representaba la oportunidad de dejar atrás los miedos que la habían perseguido. En el fondo, sabía que era más que simplemente hablar con Sebastián, era un acto de rebelión contra la imagen que su familia había trazado para ella. «Sin límite». «Valentina», comenzó Sebastián, su voz suavizada por la calidez de la cercanía, «ha pasado un tiempo desde aquella noche, y quiero que sepas que he estado pensando en nosotros». Las palabras flotaban en el aire entre ellos, convirtiéndose en un punto de inflexión en su vida. Ya no era solo un abogado, ahora encarnaba la persona que exigía ser vista. La lucha interna que había empezado a gestar se volvería aún más palpable ahora. Durante los siguientes minutos, las palabras se deslizaron entre ellos con una intensidad electrizante. Sebastián habló de sus propias inseguridades, de cómo había sentido la presión de ser el hermano mayor, a menudo eclipsando a Valentina sin querer. Cada Confession de él resonaba con un eco de familiaridad,
lo que le otorgaba un matiz de vulnerabilidad que la hacía reconsiderar incluso las emociones más profundas que había guardado. Valentina tomó una respiración profunda, dejando que el aire frío calara hasta los huesos su nerviosismo. Es hora de que ambos nos liberemos de las expectativas que no queremos. La firmeza en su voz sorprendió incluso a ella misma. Durante años había sido la sombra que siempre brillaba un poco menos, y esa conversación se estaba convirtiendo en el catalizador que lo cambiaría todo. Competencia, comparación, críticas del pasado, todos esos locillos que no habían sido elegidos por ella estaban comenzando a desplomarse. Un pequeño clic se escuchó en su mente, razones externas o deseos internos. La decisión de vivir auténticamente la empujaba a confrontar no solo a Sebastián, sino también aquellas sombras que parecían estar persiguiéndola. La revelación era potente, el poder de encontrar su voz comenzaba a resonar en lo más profundo de su ser. Se dio cuenta de que la incertidumbre en su vida profesional palidecía en comparación con la claridad que empezaba a brotar de su interior. El deseo de definir su camino ya no gravitaría en torno a la aprobación familiar. Más bien, se trataba de crear su propia narrativa. Allí, en medio de ese café, Valentina también sentía que podía empezar a reclamar su espacio profesional, a desafiar las dinámicas que la mantenían cautiva. Sebastián, intentó, mientras su corazón se aceleraba por la mezcla de emoción y temor, necesito que tú y mi familia entiendan que no soy solo lo que ustedes esperan de mí. La mira decidida de Sebastián fue un reflejo profundo, casi un espejo de sus propios pensamientos. El momento cobró vida. Esa burbuja de tiempo que parecía inmóvil comenzó a evolucionar, abriendo la puerta a una nueva realidad. Podría descubrir una fuerza que nunca había reconocido en ella misma. La conversación escalaba, y Valentina se sentía cada vez más en control, cada palabra una herramienta, cada gesto un paso hacia su liberación, pero no todo estaba claro todavía. Una llamada insistentemente provenía de su celular, rompiendo la intimidad, un recordatorio de que el mundo exterior esperaba por ella con nuevas expectativas. La urgencia y el desasosiego se atrincheraban en su mente. Lo que vendría podría ser el momento de la verdad, pero tendría el coraje de enfrentarse a todo eso. La tensión creció en él. Aire mientras Valentina miraba su teléfono, los ojos de Sebastián interrogándola. ¿Respondería? ¿Sería capaz de liberarse de lo que otros esperaban y al mismo tiempo lidiar con lo que esa llamada podría implicar? Su próximo paso definiría no solo su relación con Sebastián, sino el camino que elegiría para sí misma. El eco de su decisión resonó, aún no pronunciada, dejándolo todo en un delicado equilibrio entre liberación y compromiso. La vibrante música de la fiesta reverberaba en el aire, mezclándose con risas y conversaciones animadas. Valentina sabía que, a pesar de la atmósfera festiva, su mente seguía atrapada en la conversación crucial con Sebastián. Se encontraba en un espacio que creía familiar, pero que ahora se sentía distante, un contraste con la revelación de su verdad más profunda. Mientras navegaba entre grupos de amigos, un sentimiento de confusión le oprimía el pecho. Había decidido dar un paso hacia su autenticidad, pero el peso de las expectativas familiares no desaparecía. Se movía entre los rostros conocidos, pero su mente se aferraba a las palabras de Sebastián, que resonaban como un mantra que buscaba socavar los pilares de su antigua vida. Debo ser yo misma, repetía en su cabeza, pero la realidad que la rodeaba la acercaba a la sombra de la niña obediente y complaciente que había sido durante tantos años. Con un vaso de bebida en la mano, se detuvo en un rincón oscuro, observando cómo cada persona parecía brillar en su propia luz, mientras ella se sentía en un segundo plano. La presión de los ojos ajenos, la predilección de su familia por el éxito visible, y su propia lucha interna se alzaban como muros que tocaban su autoestima. Sería capaz de romperlos y crear su propia narrativa. Una risa familiar interrumpió sus pensamientos. Valentina giró y descubrió a su amiga Lucía, que se acercaba con una energía arrolladora. Valentina. No te he visto desde hace siglos. Tienes que bailar. Este lugar se siente tan aburrido sin ti. Lucía siempre había sido la chispa en sus días más grises, el tipo de persona que empujaba a los demás a salir de sus zonas de confort. Pero hoy, justo cuando Valentina se preparaba para unirse a la diversión, un remordimiento la detuvo. ¿Bailar? No lo sé, estoy pensativa, balbuceó, sintiendo que cada palabra añadía pereza a su voz. ¿Vamos? Rompe el hechizo. Te verás genial bailando, y lo necesitas para liberar esa energía. Deja que los problemas queden atrás, insistió Lucía mientras le tomaba de la mano, casi obligándola a cruzar el umbral de la pista de baile. Así se encontró, unos momentos después, en el centro del bullicio. La música vibrante le proporcionaba una escapatoria. Pero, a cada movimiento, sentía que cada paso era un desafío personal. Era un acto de resistencia para desatar todo lo que llevaba dentro. No obstante,
No podía evitar que los ecos de las dudas y temores intentaran silenciar su libertad. Con cada compás, el remolino de pensamientos se desvanecía un poco más, una chispa de sensualidad y poder comenzaba a brotar dentro de ella. Fue en medio de esta danza liberadora que se encontró con alguien. Un chico, desconocido y carismático, la miró desde la pista. Él se acercó, una sonrisa cautivadora en su rostro, y la invitó a moverse más cerca. Valentina sintió un tirón en su interior, como si una puerta a un mundo inexplorado se abriera de par en par. Su cuerpo se movió al ritmo de la música, y con cada giro, sentía como caían las capas de inseguridades, hasta que, sin pensarlo, se dejó llevar. Fue un beso inesperado, dulce y lleno de promesas de posibilidades. La euforia la envolvió, y en ese instante de conexión genuina, se sintió viva, auténtica, libre. El beso dejó un rastro de incertidumbre. En ese momento, la revelación came con la misma rapidez. ¿Quién era realmente Valentina? El tiempo disminuyó, y el eco de su vida anterior pareció disiparse, dando paso a una nueva narrativa. Pero, ¿sería capaz de lidiar con el impacto que esto tendría en su vida, en los valores que le habían inculcado, y en su relación con Sebastián? Mientras se alejaba del intenso encuentro, la música se ralentizó y el murmullo de voces a su alrededor se convirtió en un océano de confusión. La fiesta ya no se sentía como un escape, sino como el inicio de una batalla entre quienes había sido y quien anhelaba ser. Estaba lista para enfrentar las olas de su nueva realidad. La noche apenas comenzaba, y Valentina sabía que los retos que se avecinaban pondrían a prueba su determinación para ser fiel a sí misma. Su corazón palpitaba al compás de un nuevo sentimiento. Había dado un paso adelante, y el impacto de esa decisión todavía no se había manifestado. Pero la pregunta persistente surgió: ¿construiría esta nueva vida sobre una base sólida, o se desmoronaría ante la perspectiva del rechazo familiar y la presión social? La noche prometía ser reveladora, y Valentina no sabía si estaba lista para todo lo que se avecinaba. Valentina salió de la pista de baile con su mente tambaleándose entre la euforia del beso y el regreso a la realidad. Se sentó en un sillón solitario, más consciente que nunca de la disonancia entre su autenticidad recién descubierta y las expectativas que la rodeaban. Su corazón latía con una mezcla de adrenalina y temor. Había dado un paso hacia lo desconocido, pero, ¿qué implicaba esto para su vida? La conversación con Sebastián aún resonaba en sus oídos. Las palabras de él se retorcían en su mente como un eco distante: debes vivir para ti, no para ellos. Cada vez que se repetía la frase, Valentina sentía un tirón entre la rebelión y la culpa. La presión de cumplir las expectativas familiares, de ser la hija perfecta, se sentía como grilletes en sus tobillos. Debía enfrentar una realidad incómoda: ser ella misma podría significar la decepción de quienes más amaba. Lucía volvió a buscarla, trayendo consigo una aura de desahogo. ¿Estás bien? Te vi perderte en tus pensamientos, preguntó, sin ocultar la preocupación en su voz. Esta vez, la pregunta no era solo sobre su estado físico, era un llamado a abrirse y compartir las tormentas que la asediaban. Estoy pensando en lo que hice y en lo que eso significa, respondió Valentina, sintiendo la urgencia de ser honesta, aunque eso pudiera asustar a su amiga. Me besó un extraño. Nunca había sentido algo así. Pero, al mismo tiempo, tengo miedo de decepcionarlos. Lucía, con su enfoque característico, la miró firme. Porque siempre pones los deseos de los demás antes que los tuyos. Este es tu momento, Valentina. La vida se te presenta con opciones, y no deberías temer explorarlas. Las palabras de Lucía eran como un rayo de luz en la penumbra de su conflicto interno. Valentina comenzó a sentir que, para lograr convertirse en la persona que quería ser, necesitaba atreverse a desechar las ataduras que la mantenían en su antigua vida. ¿Y si no les gusta quién soy realmente? ¿Y si decepciono a mis padres? Preguntó, casi sin poder contener la vulnerabilidad en su voz. Si no les gusta, tendrán que lidiar con ello, replicó Lucía. Lo más importante es que tú te ames y te aceptes. La autenticidad no siempre se siente cómoda, pero es necesaria si quieres ser feliz. La conversación dejó a Valentina reflexionando sobre su relación con la aceptación. ¿Por qué había invertido tanto tiempo tratando de encajar en un molde que parecía cada vez más ajeno? La revelación de que su felicidad había estado en segundo plano comenzaba a dar paso a una creciente determinación. La imagen de la hija ideal que había construido en su mente empezaba a desmoronarse, igual que las expectativas que la habían perseguido. Decidida a alinear sus pasos con sus deseos genuinos, Valentina tomó una respiración profunda y se levantó. Voy a hablar con Sebastián. Necesito ser clara sobre lo que quiero y de quién soy realmente, se dijo a sí misma,
sintiendo el ardor del coraje irradiar a través de su pecho, mientras se adentraba nuevamente en la multitud en busca de Sebastián. Una mezcla de incertidumbre y expectativa recorría su cuerpo. Hacer lo correcto para sí misma significaba enfrentarse a una verdad que podría cambiarlo todo. Cada paso la acercaba a una confrontación introspectiva. Estaba lista para compartir su autenticidad, pero él la aceptaría realmente. Antes de encontrar a Sebastián, algo o alguien la detuvo. Una voz familiar la llamó desde atrás, una advertencia que parecía venir de otro mundo. ¿Estás realmente lista para lo que eso conlleva? Valentina se giró, el lazo de incertidumbre se convirtió en un punto de inflexión. ¿Debería seguir adelante con su camino hacia la autenticidad, o era mejor regresar a la comodidad de la indiferencia? El reloj marcaba el paso del tiempo, y en su interior, la lucha por su identidad apenas comenzaba a intensificarse. La noche se adentraba en un momento crucial, y Valentina se dio cuenta de que a veces, la búsqueda de la verdad personal lleva a enfrentar lo más profundo de uno mismo. La decisión que estaba a punto de tomar resonaba como un grito en su interior. El momento definitivo estaba por llegar, y ya sabía que la vida nunca volvería a ser la misma. La repentina voz detrás de Valentina la sacó de su ensimismamiento. Se giró lentamente, encontrándose con la figura de su hermano, Manuel, quien la miraba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Era un recordatorio de las complejidades que la rodeaban. Todo lo que había hecho hasta ahora no solo la afectaba a ella, sino también a quienes la conocían. ¿Valentina? Te estaba buscando, dijo él, con un tono que mostraba su preocupación genuina. Todo bien con Lucía, ¿verdad? Sí, todo bien, murmuró, desviando la mirada. La pregunta de su hermano resonaba más allá de lo superficial. Era un recordatorio de su papel en la familia, siempre como la hija que debía cuidar su imagen y las apariencias. Te vi con Sebastián, continuó Manuel, desafiante. ¿Qué está pasando entre ustedes? Valentina sintió la presión entre sus sienes. Su impulso era desviar la charla, pero había algo en la mirada de su hermano que le pedía sinceridad. En lugar de esconderse tras una máscara de evasión, sintió que podía necesitarle de alguna manera. No lo sé. Fue un beso algo inusual para mí, admitió, con la voz entrecortada. Me hizo sentir viva, pero también tengo miedo de lo que esperan de mí. Manuel asintió, como si las palabras de su hermana viajaran más allá de su entendimiento. Siempre has sido esa chica perfecta, Valentina. Pero, ¿quién eres realmente? ¿Qué deseas? Esa simple pregunta abrió un torrente de reflexiones en su mente. Valentina había caminado por la vida siguiendo un camino preestablecido. Sin embargo, cada paso que daba la acercaba a una revelación sobre su identidad, un camino que dictaba lo que los demás esperaban, no lo que ella realmente quería. Quiero ser auténtica, se encontró diciendo. Pero también no quiero herir a nuestros padres. Ellos tienen expectativas, y son fuertes. ¿Y qué pasa con tus propias expectativas?, cuestionó Manuel con firmeza. Ellos tendrán que comprender que crecer implica transformación. La vida no es solo cumplir con lo que otros quieren. A veces hay que ser egoísta en el buen sentido. Las palabras de su hermano resonaban en su corazón. ¿Y si ser egoísta significaba, en realidad, protegerse a sí misma? Esta era su vida, su historia. Esa noche, en la pista de baile, había comenzado a esbozar un nuevo capítulo. Sin embargo, al mirar a Manuel, reconociendo el peso de todas las decisiones, también se dio cuenta de que eso incluía el dolor posible al no responder a las expectativas familiares. Finalmente, con un suspiro profundo, miró a su hermano. Voy a hablar con Sebastián. Debo aclarar cómo me siento. No puedo seguir escondiéndome. Manuel sonrió, la aprobación iluminando su rostro. Eso es todo lo que quiero escuchar. Sé que es difícil, pero no olvides que siempre tendrás mi apoyo. Esa afirmación inyectó un nuevo nivel de determinación. Mientras se alejaba de Manuel, un nuevo sentimiento de confianza empezaba a crecer en ella. Tenía que ser fiel a sí misma, no solo por el beso que había cambiado su perspectiva, sino por la vida que siempre había querido vivir. Al girarse de nuevo hacia la multitud, Valentina sintió que la energía del lugar vibraba con posibilidades. Pero antes de emerger completamente en el bullicio, se detuvo un instante al notar a Sebastián al otro lado de la sala. Su corazón latía con fuerza. Estaba realmente lista para definir su camino en ese instante. Sin embargo, en ese momento de valor y vulnerabilidad, notó cómo otros en la sala observaban con curiosidad. Sus gestos eran claros. Las miradas de desaprobación, los murmullos a sus espaldas. Era como si cada par de ojos estuviera midiendo su decisión. Todo eso la detuvo de golpe. ¿Y si ese primer paso hacia su autenticidad esta semana se convertía en un revés total? ¿Y si, al enfrentar su verdad, perdía de vista a las personas que amaba?
Con su mente llena de dudas y coraje, Valentina se encontró una vez más en la encrucijada de su vida. La búsqueda de la verdad personal estaba a punto de volverse mucho más complicada de lo que había anticipado. Nadie podía decirle si lo que estaba a punto de hacer sería un acierto o una catástrofe. La confrontación con Sebastián ya no solo se trataba de la posibilidad de una relación. Ahora representaba un camino hacia su verdadera esencia. Mientras sus pasos se dirigían hacia él, sintió que el aire se cargaba de tensión, consciente de que el momento que estaba lidiando sería vital. Pero, ¿qué pasaría si al revelarse, más que su esencia, traicionaba sus lazos más cercanos? Las decisiones jamás son fáciles, y en la búsqueda de ser uno mismo, siempre hay sacrificios por enfrentar. Y así, Valentina se preparó para lo incierto, un nuevo desafío que prometía cambiar no solo su vida, sino la de quienes la rodeaban. El murmullo de la multitud contrastaba con el ritmo acelerado de su corazón. Cada paso que daba hacia Sebastián era un paso hacia lo desconocido, una mezcla de esperanza y temor. La responsabilidad que sentía por las expectativas familiares la ahogaba, y su mente debatía entre lo que quería y lo que creía deber hacer. Al llegar a su lado, notó que Sebastián conversaba animadamente con un grupo de amigos. Valentina tragó saliva, buscando las palabras adecuadas en su mente. ¿Cómo se enfrenta uno a la verdad en un entorno tan cargado de juicios? La incertidumbre se adueñó de su voz, pero el apoyo de su hermano aún resonaba en su interior, como un faro. Hola, Sebastián, musitó, intentando sonar casual, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. Valentina. No te había visto. Creo que todos están aquí esperando alguna noticia nuestra, respondió él con una sonrisa amplia, como si la situación no importara tanto. Un leve escalofrío recorrió su espalda. La atmósfera era palpable y el sentido de empezar ese diálogo se convertía en urgente. ¿Podemos hablar un momento?, pidió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad al hacer la solicitud. Sebastián, sorprendido pero intrigado, asintió y la condujo a un rincón más tranquilo del salón. El ruido de la fiesta se desvanecía, y el silencio se llenaba de una tensión palpable. ¿Qué sucede? Su tono era suave, pero Valentina podía notar una chispa de curiosidad en sus ojos. La ansiedad se amplificó en su pecho, y en ese instante, todas las palabras que había ensayado se desvanecieron. Yo no sé cómo decirlo, comenzó Valentina, forzando sus pensamientos a alinearse. Ese beso significó algo para mí. Te lo digo porque necesito ser honesta, no solo contigo, sino conmigo misma. Sebastián la miraba atentamente, y en sus ojos se leía una mezcla de comprensión y asombro. Yo también lo sentí, Valentina. Pero me preguntaba si estaba mal porque no quiero complicar las cosas entre nosotros. Las palabras de Sebastián la golpearon con más peso de lo que esperaba. No tengo claro lo que quiero, pero sé que necesito explorar esta parte de mí. Lo que sentimos no debería ser motivo de complicaciones. Lo que me da miedo es cómo puede afectarnos a ambos y a quienes nos rodean, confiesa, sintiendo como su voz resonaba con una intensidad inesperada. Una pausa se instaló entre ellos. Valentina esperaba una respuesta, una indicación de que sus sentimientos eran recíprocos a pesar de las circunstancias. Pero, en cambio, Sebastián parecía debatirse entre el deseo de seguir adelante y el temor a las consecuencias. ¿Y si tomamos esto un día a la vez?, sugirió él finalmente, su expresión cambiaba. No estamos obligados a decidir ahora mismo. Podemos explorar lo que esto significa en un espacio seguro, juntos. El alivio se apoderó de Valentina, pero al mismo tiempo, la preocupación por su familia la siguió como una sombra. Era un trato hermoso, pero la posibilidad de la desaprobación y el juicio de sus padres se cernía sobre ella como una nube oscura. Eso suena bien para mí, respondió con voz firme, incluso si la incertidumbre persistía en su pecho. Decididamente, giró el rostro para confrontar la realidad que se avecinaba, el camino de autodescubrimiento que se abría ante ella. Se despidieron con una ligera sonrisa, un pacto tácito de exploración. Sin embargo, al regresar al bullicio del salón, Valentina sintió que el peso de su decisión la aplastaba. ¿Su elección era realmente válida? ¿O simplemente había postergado lo inevitable? La pregunta emergía una y otra vez mientras la fiesta continuaba, y la tensión aumentaba. La revelación personal que acababa de experimentar se entrelazaba con la presión de la aceptación familiar y social. De repente, todo parecía más complejo que un simple beso. Y en medio de su reflexión, se dio cuenta de que su viaje hacia la autenticidad no solo empezaba con Sebastián, sino con el reconocimiento de su propio valor y decidir, de una vez por todas, a quién quería ser. Mientras caminaba hacia la sala principal, el peso de su decisión latía más fuerte que el ritmo de la música. Sabía que cada paso que daba la acercaba a su verdad, pero también la podía conducir a confrontaciones difíciles. Sin más opciones que enfrentar la realidad,
Valentina se detuvo un momento a respirar. En su interior, sentía que el verdadero desafío no era solo entender su propia voluntad, sino cómo hacerlo en un mundo que parecía estar constantemente observando. ¿Podría realmente ser quien deseaba ser? El camino que se le presentaba era incierto y lleno de contradicciones, pero ya no había retorno. Valentina supo que un nuevo descubrimiento la aguardaba, uno que podría potenciar su autodescubrimiento o abrir viejas heridas. Mientras se preparaba para el siguiente paso, el eco de decisiones en su mente resonaba con fuerza. ¿Estás lista para enfrentarte a lo verdaderamente incómodo en tu búsqueda de libertad? En ese momento, Valentina comprendió que el momento de verdad había comenzado. Valentina se sintió como si su mundo hubiera girado en el instante en que había comprometido su verdad a Sebastián. Era un paso sutil pero monumental, un giro hacia lo desconocido. Mientras las luces del salón continuaban parpadeando, llenas de una energía vibrante, su mente se tambaleaba entre el deseo de abrazar lo nuevo y la inminente presión de lo habitual. Al día siguiente, el sol se filtró por la ventana de su habitación, iluminando la atmósfera despejada y tranquila. Sin embargo, en su interior había una tormenta en evolución. A medida que se preparaba para enfrentar el día, la realidad de la decisión que había tomado comenzó a pesar sobre ella como una gruesa capa de nubes. Fue durante el desayuno familiar que sus pensamientos comenzaron a cristalizar. Su padre, con los ojos de acero y el carácter fuerte, hablaba sobre un nuevo proyecto en su trabajo, despreocupado y decidido. Valentina observaba cómo su madre asentía, siempre conforme con las expectativas, un reflejo de los valores familiares que llevaban tiempo formando una prisión invisible. ¿Cómo podrían entenderlas si a menudo se conformaban con lo que era socialmente aceptable? Valentina, ¿tienes algo en mente para tu futuro? La universidad se aproxima, interrumpió su padre, su mirada punzante fijada en ella, como si intentara desentrañar su secreto. Sí, estoy considerando algunas opciones, papá, respondió, sintiendo que la ansiedad se cernía sobre su cabeza. No podía desviarse hacia la conversación que verdaderamente la preocupaba, lo que estaba surgiendo en su interior. Sabía que cualquier respuesta fuera de la norma podía desencadenar un debate, algo que no estaba dispuesta a afrontar en ese momento. Tras el desayuno, Valentina decidió salir a caminar. El aire fresco la envolvió como un manto reconfortante, y sus pensamientos comenzaron a fluir como un río. Tenía que encontrar claridad. La decisión de explorar sus sentimientos por Sebastián era solo el inicio, debía entenderse a sí misma en niveles más profundos. La pregunta persistente se la planteó una vez más: ¿qué es lo que realmente quiero? Al llegar a un parque cercano, se sentó en una banca bajo un frondoso árbol, como un refugio del sol. Cerró los ojos y se concentró en su respiración, permitiendo que los sonidos de la naturaleza la conectaran con lo que le era auténtico. Recordó el beso, la chispa que había encendido algo en ella. Era tiempo de cuestionarse, ¿qué había detrás de esa atracción? La perspectiva de abrirse a nuevas experiencias la llenaba de terror, pero también de un deseo incontrolable de crecer. A medida que su mente avanzaba, un mundo de opciones comenzó a tomar forma. Valentina pensó en las actividades que siempre había evitado por miedo a ser juzgada. A lo largo de su vida, había reprimido su pasión por la danza por considerarla una opción frívola. ¿No sería eso un acto de rebeldía? La idea de inscribirse en clases, de permitir que esos movimientos contaran su historia, le produjo una mezcla de nervios y entusiasmo. Con valentía, decidió que se daría esa oportunidad. Regresó a casa, con una resolución que la llenaba de fuerza. Había tomado un paso hacia la autenticidad y comprendía que no podía arrastrar el peso del juicio ajeno. Quería ser vista y reconocida, no solo en la familia, sino en los cimientos de su propia existencia. Sintiéndose más en sintonía con su verdad, tomó un cuaderno y comenzó a delinear sus metas. Sin embargo, la inquietud no desapareció. Mientras escribía, una llamada de Sebastián interrumpió sus pensamientos, y el eco de su voz la llenó de energía. Valentina, ¿te gustaría salir a caminar más tarde? La pregunta la tomó por sorpresa. Se había sumergido tanto en su reflexión que no había considerado cómo su nueva dirección influiría en su relación con él. Al instante, pensó en la posibilidad de compartir su búsqueda personal, su deseo de bailar, de explorar su verdad sin miedo. Pero esa luz de emoción fue rápidamente opacada por dudas. ¿Se atrevería a ser tan abierta con él? La decisión en ese momento ardía en su pecho, floreciendo y tambaleándose como una llama encendida. Valentina se dio cuenta de que este encuentro podría ser crucial, un punto de inflexión. Mientras ella se preparaba para la conversación, la idea de enfrentar lo desconocido no parecía tan aterradora. Al final, la búsqueda de su autenticidad dependería de decisiones valientes, y cada paso la llevaba más lejos de las sombras del miedo. Sin embargo, el eco de una pregunta persistía: ¿estás lista para revelar todo de ti misma ante Sebastián y enfrentar las posibles repercusiones de tus elecciones?
Afuera, el sol se ocultaba, y con él, la certeza de lo que vendría. Valentina se enfrentaba a lo impredecible, pero finalmente entendió que en esa incertidumbre podría encontrar su verdadero yo. El momento había llegado para un nuevo comienzo, pero sería realmente capaz de darlo todo. El aire de la tarde estaba impregnado de una mezcla de inquietud y anticipación. Valentina se ajustó el suéter, sintiendo como la suave tela calmaba un poco sus nervios. Al salir de casa, se preguntó si aquel encuentro con Sebastián no sería solo una simple caminata, sino el principio de una nueva etapa de su vida. Mientras caminaban por el parque, el murmullo de las hojas bajo sus pies era una metáfora de lo que llevaba dentro, un vacío que debía ser llenado con algo nuevo. Cada paso que daba junto a Sebastián la acercaba a un camino previamente inexplorado. La conversación fluyó entre risas y silencios, pero había un tono subyacente de tensión, una electricidad que pulsaba en el aire. Valentina sintió que cada palabra que Eugenio pronunciaba podía ser una puerta, una conversación que la llevaría a explorar sus deseos más profundos. ¿Te gustaría hacer algo diferente este fin de semana? Quizás ir a esa muestra de danza contemporánea, sugirió Sebastián, observando su reacción con una curiosidad intensa. Valentina sintió que el corazón le daba un salto inesperado. La pregunta le pareció un reflejo de sus propios anhelos. Me encantaría, respondió, dejando que su voz temblara de emoción y un poco de miedo. Era un primer paso. Un pequeño acto de valentía. Mientras continuaban conversando, Valentina decidió que no podía guardarse más sus pensamientos. Sin embargo, se asomó a la idea de compartir su deseo de bailar. ¿Sería este el momento adecuado? La inseguridad se plantó en su mente como una sombra. Justo cuando comenzó a abrirse, las dudas la hicieron vacilar. Sabes, siempre he querido bailar, pero nunca tuve el valor de hacerlo. Estaba convencida de que era una pérdida de tiempo, confesó, sintiendo como el aire se tornaba denso. Sebastián la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. ¿Por qué no te apuntas a unas clases? Tienes que hacerlo. La danza no es solo un hobby, es una expresión de quién eres, sugirió él, y por un momento, Valentina se sintió entendida. Era un gesto simple, pero en su mente resonaba como una declaración de apoyo incondicional. El brillo en los ojos de Sebastián provocó en Valentina un impulso de revelarse aún más. Se sentó en una banca del parque, dejando que la conversación fluyera. Esta última semana me ha hecho cuestionar muchas cosas sobre mí misma, comenzó, su voz pilotando el vaivén de la sinceridad. He estado buscando una forma de ser auténtica, y siento que tengo que arriesgarme más, salir de mi zona de confort. Sebastián la escuchaba con atención, su expresión completamente abierta. Valentina sintió que su pecho se liberaba de una carga. Hablar de sus miedos la empoderaba, pero también la aterraba. ¿Qué pasaría si al final no era suficiente para él, o si su vulnerabilidad causaba que se distanciara? Aún así, la claridad comenzaba a tomar forma, enfrentarse a los miedos resultaba más liberador de lo que había imaginado. De repente, un leve roce de las manos entre ambos le hizo comprender que, a pesar de las inseguridades, había una conexión palpable que no podía ignorarse. Nunca pensé que me sentiría así, murmuró Valentina, y en ese instante, supo que Sebastián podría ser su ancla en esta travesía hacia lo desconocido. Sin embargo, la calma fue interrumpida por un giro inesperado. En otro banco cercano, unos amigos de Sebastián los distraían con miradas y murmullos que parecieron romper la burbuja que habían creado. Un momento de duda se asomó en el rostro de Valentina. Podría ser que su decisión de abrirse también implicaba desnudarse frente a los ojos de otros. Mientras el grupo comenzaba a acercarse, Valentina sintió como su coraje coqueteaba con la posibilidad del miedo. Teniendo la oportunidad de ser aún más auténtica, se preguntó si estaba lista para permitir que su verdad brillara a la luz, incluso si significaba exponerse a críticas. ¿Sería esto el desafío que necesitaba para avanzar? O, por otro lado, sería un tropiezo que la haría retroceder, con el pulso acelerado. Valentina comprendió que el momento decisivo había llegado. Las palabras no solo eran suyas ya, su cuerpo comenzaba a responder a la libertad de ser ella misma. Pero el eco de incertidumbres aún resonaba en su mente. ¿Tendré el valor de ser quien soy, incluso ante mis propios temores? Esta pregunta la acompañaría, no solo durante la conversación, sino en cada paso que decidiera dar hacia adelante. Enfrentándose a su verdad, Valentina sabía que este no sería solo otro día más, sería el inicio de una transformación inevitable. Valentina despertó esa mañana sintiéndose diferente. La claridad que comenzó a formar la noche anterior ahora se cristalizaba en una determinación profunda. Había tomado decisiones que prometían reescribir su historia, y en su interior, un fuego ardía dispuesto a derretir las cadenas del miedo y la duda. La conversación con Sebastián había sido solo el comienzo. Era el momento de salir al mundo y reclamar su verdadero lugar en el trabajo,
cada tarea comenzó a verse como un peldaño hacia un objetivo superior. El día transcurrió con la reverberación de las palabras que había compartido con su hermano, la afirmación de su necesidad de autenticidad y el eco de su declaración de independencia. Con cada caso que revisaba, Valentina tomó decisiones audaces, desafiando a sus colegas a ver más allá de las expectativas familiares y los sacrificios personales. En lugar de ver su esfuerzo como secundario, empezó a posicionarse como una abogada competente, dejando claro que su éxito no dependía de la sombra de su hermano. Una semana después, en medio de una cena familiar, todo cambió. El ambiente habitual, cargado de competencia y comparaciones, se tornó sorprendentemente revelador. Cuando su madre comenzó a hablar de Manuel y de sus logros, Valentina no se escondió. «Mamá, he tomado una decisión», empezó, la voz firme y clara. Todos los ojos se dirigieron hacia ella, expectantes. «He decidido inscribirme en clases de danza. Es algo que siempre he querido hacer y necesito darme la oportunidad de ser quien realmente soy». La reacción de su familia fue una mezcla de silencio aturdido y esbozos de desaprobación, pero Valentina se mantuvo firme. En su interior, el torrente de miedo comenzó a desvanecerse, dejando espacio para una confianza renovada. «Vivo mi vida para mí», aseguró, y la frase resonó en su mente como un mantra liberador. La cena siguió, pero el clima cambió. En lugar de ser la cadena eslabonada a las expectativas, su familia ahora la observaban, no con desdén, sino con curiosidad. A la semana siguiente, Valentina recibió una llamada de Sebastián. «Quiero acompañarte a la primera clase de danza», propuso con entusiasmo. Esta oferta era más que un simple gesto, significaba que estaba dispuesto a sumergirse también en su mundo, a ser parte del viaje de descubrimiento que tanto anhelaba. Llenándose de emoción y nervios, Valentina aceptó. El día de su primera clase, a pesar de la ansiedad que inundaba su ser, sintió que el camino de su autenticidad se extendía ante ella. En el estudio, mientras el instructor comenzaba la clase, Valentina se sintió como si arrojara un peso que llevaba mucho tiempo cargando. Los movimientos y la música la envolvieron, y por primera vez, se sintió verdaderamente viva. Con cada paso de baile, esparcía cada inseguridad, cada comparación que había definido su vida hasta ahora. La danza se convirtió en su forma de expresión, un lenguaje propio que le decía al mundo y, sobre todo, a ella misma: «Aquí estoy, soy suficiente». La comunidad de bailarines, su entorno, la aceptó sin juicios, y pronto escaló su confianza a nuevas alturas. Se dio cuenta de que la autenticidad no solo se trata de ser vista, sino de ser capaz de ver en los demás la misma lucha de ser ellos mismos. Un mes después, en una presentación abierta de la escuela de danza, Valentina se subió al escenario por primera vez. Con su hermano entre el público, el momento fue electrizante. Lo que había comenzado como un acto de rechazar las expectativas se transformó en un triunfo personal. Cuando terminó su actuación, la sala estalló en aplausos. A lo lejos, vio a Manuel sonriendo, una sonrisa que contenía un reconocimiento que antes le había faltado. Era un acto aclamado por un público que pulía su valor intrínseco, y al mismo tiempo, un acto de amor hacia sí misma que la empoderaba día tras día. Su mundo estaba cambiando, y con él, también la percepción de su propia identidad. Valentina se dio cuenta de que los desafíos no desaparecen, sin embargo, había aprendido a enfrentarlos desde un lugar de autoconfianza y satisfacción. Con cada paso, había transformado la presión familiar en un impulso hacia su crecimiento personal. La vida ahora estaba marcada por su autenticidad, y el camino por delante se iluminaba en una dirección que nunca habrían imaginado ni ella misma ni quienes la rodeaban. Finalmente, Valentina encontró su voz y su razón de ser, navegando en el vasto mar de su identidad con valor y determinación. Cada latido, cada movimiento eran ahora símbolos de su verdadera esencia. Había llegado el momento de vivir sin el peso de la mirada de los demás, no solo como abogada, ni como hija, sino como la mujer que siempre había soñado ser. Valentina detuvo su andar, respiró profundamente y sonrió, sabiendo que el poder de ser ella misma era su mayor triunfo. Un triunfo que no depende de la opinión ajena, sino de la voz que había aprendido a escuchar dentro de sí. ¿Y tú, estás listo para descubrir tu auténtico yo? No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán a alcanzar tus sueños. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Compartido instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Sé parte del viaje de transformación y autenticidad.